cómo el Señor no le quiso hablar directamente a Jeremías en el momento en que vino la palabra. Y nos enseña cómo lo llama y lo lleva a una casa para poderle hablar y explicarle. No que el Señor no haya querido decirle o expresarle las cosas, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, o lo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel. Aquí nosotros vemos que el Señor llama a Jeremías y lo lleva a una casa donde una persona estaba trabajando con barro. Todos sabemos lo que es un alfarero. Un alfarero es una persona, un formador, que usan el barro, un puño de tierra, y lo transforman, sean en jarrones, en ollas, en vasos, en muchas cosas que lo usaban anteriormente en los tiempos pasados. Y aquí vemos cómo el Señor lleva a Jeremías y compara la casa de Israel con el puño de tierra. Cómo Él lo iba a tomar, lo iba a dejar caer y lo iba a volver a transformar al gusto de que el Señor deseaba tener ese vaso o ese jarrón o esa olla a su forma y a su gusto. ¿Acaso el Señor, como le dice a Jeremías, acaso yo no tendré potestad de dejarlo caer y volverlo a formar y volverlo a hacer a mi gusto? Es propiedad mía, en pocas palabras. Y muchas veces en nosotros, en el caminar de nosotros, tienen que haber cosas para que lo más vil, lo más preciado, salga a flote, salga a luz. La palabra del Señor nos enseña, y muchas veces nuestro Señor Jesucristo mismo, el Salmo 22:1, nuestro Señor Jesucristo, ya el profeta David, ya profetizando de los sufrimientos del Señor, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí el profeta tuvo que estar viviendo una situación donde nosotros podemos ver las palabras y muchas veces no podemos profundizar. Pero el que está viviendo en la situación, el que está viviendo en ese momento, para que esas palabras salgan de lo interior de un corazón que conocen al Señor, tienen que ser palabras donde el espíritu está afligido, está pasando una cosa grande en su vida para poder expresar estas palabras. Y aquí dice en el versículo 11, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, y como león rapaz rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando el salmista aquí se expresa, él sabe. Muchas veces nosotros estamos pasando la prueba, y en cuanto estamos pasando la prueba, muchas veces cuando viene una prueba de enfermedad, nosotros, lo que hace el cuerpo, se debilita. Y muchas veces cuando estamos pasando la prueba, el Señor está allí a un lado de nosotros para pasar la prueba. Y cuando viene la prueba, nosotros sentimos la separación muchas veces
de la presencia del Señor. Porque en la mente de nosotros lo primero que nos preguntamos, ¿cómo yo siendo hijo de Dios me está pasando esto a mí? Y es donde comienzan nosotros muchas veces la duda y comienzan las cosas a ponérsenos en nuestra cabeza y nosotros sentimos como si el Espíritu se apartara de nuestra vida. Aquí el salmista dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí él reconocía la independencia del Señor, porque cuando nosotros estamos pasando la prueba, nosotros queremos estar como el niño cuando está en los brazos de la madre, del padre, apapachándolo. Cuando el niño está enfermo por las madrugadas o por la noche, muchas veces cuando él está enfermo, quiere el calor de los brazos del padre. Y muchas veces nosotros vemos que cuando nosotros estamos pasando esa prueba que el Señor nos está dando, en cuanto dejamos de sentir la presencia del Señor, la angustia, el dolor, viene a nosotros instantáneamente. Aquí el Señor nos enseña en su palabra. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él mismo fue a la cruz. Y cuando Él va a la cruz, Él mismo sintió las mismas cosas que nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa cruz, Él mismo le clamó antes de subir a la cruz, diciéndole al Padre que pasara de Él esa copa. Él ya sabía, ya estaba viviendo la prueba, ya estaba sintiendo lo que venía. Y las palabras de Él, los evangelios nos las muestran. Y uno del clamor fue de Él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?